Gilbert. El grupo de jóvenes se dirigió al castillo de Remallard y lo atacaron junto con algunos enemigos de Guillermo. La respuesta del rey fue inmediata y los expulsó de Remallard, pero el rey Felipe I de Francia les ofreció ocupar la fortaleza de Gerberoy en enero de 1079, donde Roberto recibió más refuerzos. Guillermo asedió Gerberoy, pero los sitiados consiguieron burlar el cerco de las fuerzas del rey de Inglaterra y entablaron la batalla de Gerberoy, en el que Guillermo resultó desmontado del caballo por su propio hijo Roberto y fue salvado por la intervención de un soldado inglés llamado Toki. Las fuerzas de Guillermo tuvieron que levantar el asedio y el rey regresó a Rouen. El 12 de abril de 1080, padre e hijo llegaron a un acuerdo por el que Roberto recibiría el ducado de Normandía a la muerte de su progenitor. La noticia de la derrota del rey Guillermo espoleó a sus enemigos en el norte de Inglaterra. En agosto y septiembre de 1079, el rey escocés Malcolm III atacó al sur del río Tuir y durante un mes devastó la zona. La falta de respuesta por parte de los normandos hizo crecer la inquietud entre los habitantes de Northumbria, y por ello en la primavera de 1080 se rebelaron contra Walcher, obispo de Durham y conde de Northumbria. El obispo fue asesinado el 14 de mayo de 1080 y Guillermo hubo de enviar a su medio hermano Odón a ocuparse del asunto. El rey partió de Normandía en julio de 1080 y en otoño encargó a su hijo Roberto que emprendiera una campaña contra los escoceses. El primogénito atacó en Lothian, forzó a Malcolm III a aceptar sus condiciones y ordenó que se irguiese un castillo en Newcastle upon Tyne mientras regresaba a Inglaterra. En 1083 surgieron nuevos problemas cuando el hijo del rey, Roberto de Flandes, se rebeló una vez más con el apoyo del rey de Francia, Felipe I. Los problemas en Maine se perpetuaron con la rebelión de Huberto de Beaumont, probablemente en 1084. Huberto fue sitiado en su castillo de Sainte-Suzanne durante al menos 2 años, pero finalmente firmó la paz con el rey y volvió a gozar de su favor. Guillermo partió de Inglaterra a finales de 1086. Nada más regresar al continente, casó a su hija Constanza con Alano IV, conde de Bretaña, siguiendo su política de buscar aliados contra la monarquía francesa. Su hijo Roberto, aliado del rey francés, seguía creando problemas hasta el punto de que su padre lideró una expedición contra la región francesa del Vexin en julio de 1087. Mientras asediaba Mantes, Guillermo su caballo se encabritó y cayó, hiriéndose con su silla de montar, por lo que fue trasladado al priorato de San Gervasio de Rouen, donde falleció el 9 de septiembre de 1087. Sucedió a la muerte de su padre, 1087, como rey de Inglaterra, mientras que su hermano mayor Roberto Courteous heredaba el ducado de Normandía, que Guillermo II trató, sin éxito, de conquistar en 1096. Aunque Guillermo II era un buen guerrero, también fue un gobernante despiadado y, según parece, no era muy querido por sus gobernados. Según la crónica anglosajona, era odioso para casi todo su pueblo y odioso a Dios. Sin embargo, los cronistas tendían a asumir una perspectiva sombría sobre el reinado de Guillermo II, sin duda alguna debido a su larga y difícil lucha con la Iglesia. Estos cronistas eran en general ellos mismos productos de la Iglesia, y de esta manera era de esperar que se refirieran a él de manera algo negativa. Su principal ministro fue Ranulf Flambard, a quien nombró obispo de Durham en 1099. Era un nombramiento político para una sede que era también un gran feudo. Los particulares de la relación del rey con el pueblo de Inglaterra no están documentados de una forma creíble. Guillermo II fue categóricamente denunciado en su época y después de su muerte por presidir lo que se consideraba una corte disoluta, en términos que, en tiempos modernos, habrían suscitado preguntas sobre su sexualidad. 5. Manteniendo la tradición normanda, Guillermo II despreciaba tanto a los ingleses como a su cultura. 6. Durante su reinado tuvo que enfrentarse a las sublevaciones de los nobles, pero pudo someter, por un tiempo, a Escocia y a Gales.
Guillermo II parece haber sido un personaje extravagante, y su reinado estuvo marcado por su temperamento belicoso. No se casó, ni tuvo hijos, legítimos ni ilegítimos, lo que junto con descripciones contemporáneas murió después de ser alcanzado por una flecha cuando cazaba, en circunstancias que siguen siendo oscuras. El 2 de agosto de 1100, desapareció mientras cazaba en los bosques de New Forest. Unas horas más tarde, apareció su cadáver. Unos suponen que en efecto fue asesinado, otros, que pereció a causa de un fatal accidente de caza. Le sucedió su hermano menor, Enrique I de Inglaterra. Su hermano Roberto amenazó el control sobre Inglaterra cuando lideró una invasión en 1101, pero esta campaña militar terminó en un acuerdo negociado que confirmó como rey a Enrique. La paz duró poco, ya que este invadió el ducado de Normandía en 1105 y 1106, y finalmente derrotó a Roberto en la batalla de Tinchebray. Mantuvo a su hermano en prisión por el resto de su vida. Su control sobre Normandía fue desafiado por Luis VI de Francia, Balduino VII de Flandes y Fulco V de Anjou, quien promovió las reclamaciones del hijo de Roberto, Guillermo Clito, y apoyó una gran rebelión en el ducado entre 1116 y 1119. Después de la victoria inglesa en la batalla de Bremule, se acordó un acuerdo de paz con Luis VI en 1120. Considerado por sus contemporáneos como un gobernante severo pero efectivo, manipuló hábilmente a los barones ingleses y normandos. En Inglaterra se inspiró en el sistema anglosajón de justicia, el gobierno local y la tributación, pero también lo fortaleció con instituciones adicionales, como el Tesoro Real y los jueces itinerantes. Normandía también se regía con un sistema de jueces y un tesoro público. Muchos de los funcionarios que manejaban el sistema de Enrique eran hombres nuevos con antecedentes oscuros, en lugar de familias de alto estatus, que ascendían en rango como administradores. El rey alentó la reforma eclesiástica, pero se vio envuelto en una grave disputa en 1101 con el arzobispo Anselmo de Canterbury, que se resolvió mediante un compromiso en 1105. Apoyó a la Orden de Cluny y tuvo un rol clave en la selección del clero de Inglaterra y Normandía. Su único hijo varón y heredero legítimo, Guillermo Adelin, se ahogó en el naufragio del barco blanco de 1120, poniendo en duda la sucesión real. Tomó una segunda esposa, Adela, con la esperanza de tener otro hijo, pero sus planes fracasaron. En respuesta, declaró a su hija Matilde heredera de la corona y la desposó con Godofredo V de Anjou. Su relación con la pareja se tensó y estalló un conflicto a lo largo de la frontera con el condado de Anjou. Murió el 1 de diciembre de 1135 después de una semana de enfermedad. A pesar de sus planes con su hija Matilde, fue sucedido por su sobrino Esteban de Blois,